opiniones y quiero rápidamente poner lo que escribió Vicente. Julia Miranda ha aceptado nuestra invitación, es abogada javeriana con maestría en Derecho Ambiental, fue 4 años directora del Departamento Administrativo del Medio Ambiente del Distrito y 17 años directora general de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Julia además es candidata a una curul en la Cámara de Representantes para estas próximas elecciones. Creemos que es importante el problema ambiental del país. Creemos que vale la pena conocer de primera mano los programas de conservación, de preservación, de restauración de los ecosistemas colombianos y otros sistemas relacionados con el desarrollo sostenible y el compromiso con los objetivos climáticos mundiales. Gracias, Julia, por aceptar nuestra invitación y adelante con tu presentación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación a un grupo tan erudito en muchos temas y que tiene un análisis de la realidad de Colombia y del mundo tan profundo. Espero que lo que yo pueda mostrarles del trabajo que he hecho y del trabajo que propongo ahorita para el Congreso les sea interesante. Yo he tenido el privilegio de trabajar con Elsie de Alcalá durante muchísimos años, desde los 90 tal vez, cuando estaba ella de directora de la Fundación Matamoros, finales de los 90, y la fundación del Ministerio de Defensa para atender a las familias de los soldados y de los policías de Colombia. Y mi marido llegó y aterrizó como ministro de Defensa. Conocí a Elsie y desde entonces no hemos dejado nunca de trabajar juntas. Es una mujer brillante, comprometida, además es mi apoyo, ha sido mi apoyo permanente, mi conciencia y mi polo a tierra durante tantos años. Y aprovecho para decirles que la quiero muchísimo a ella y a su familia y le tengo una inmensa gratitud y admiración. Entonces, pues en esta etapa en la que salimos de Parques Nacionales en diciembre del año 2020, yo comencé como otra vida muy tranquila. Me invitaron en la Universidad Externado de Colombia a dictar en la especialización de Derecho Ambiental la cátedra de áreas protegidas y ordenamiento territorial, y también en la Universidad del Rosario la misma cátedra en la misma especialización de Derecho Ambiental, áreas protegidas y ordenamiento territorial. También había tenido la oportunidad hace años de dictar la cátedra de Derecho Ambiental en la Javeriana en el pregrado, pero fue durante mi etapa de trabajo en Parques Nacionales que me llevaba a faltar a muchas clases y me retiré tristemente de mi alma mater, que quiero mucho, pero pues ante el incumplimiento que me forzaba el ejercicio del trabajo en parques, que era pues viajando todas las semanas, tristemente tuve que dejarlo, pero me encanta hacerlo porque me apasiona mucho el derecho ambiental, me apasiona la realidad de la actividad en pro del medio ambiente, tanto la urbana como pude trabajarla durante 5 años en Bogotá, como la de Parques Nacionales, que fue un verdadero regalo de la vida en el año 2004, cuando me ofrecieron ser la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y estuve allí, como se acaba de mencionar, hasta 17 años, hasta diciembre del 2020. Con un extraordinario equipo de personas pudimos trabajar y dejar realmente muchas cosas muy importantes para el país y para el sistema de parques de Colombia, que con mucho gusto podemos profundizar en el tema de parques. Yo recibí la invitación del nuevo liberalismo en diciembre del año pasado,
Y, y al principio pues yo pensé que nunca iba a estar vinculada ni siquiera como militante de ningún partido político, nunca lo había hecho, pero me fui entusiasmando por lo siguiente que quiero contarles. Cuando yo estaba estudiando la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana en los 80s, pues Luis Carlos Galán era como la persona que nos inspiraba, era la persona que creíamos que debía ser el presidente de la República, éramos estudiantes, teníamos un periódico que se llamaba El Ágora, expresión de un pensamiento múltiple, que el padre Pepino, entonces nuestro profesor de filosofía, era como nuestra guía e incluso nos ayudó a encontrar el nombre del periódico y era como un tema de divulgación de artículos interesantes para los estudiantes y Luis Carlos Galán nos escribía ya, nos hacía ese enorme honor para nosotros. Hablarnos a los estudiantes, convocarnos y decirnos que todos teníamos que hacer algo por Colombia porque pues esas épocas y estas también eran épocas grises para nuestra patria. Él enfrentó lo que todos sabemos, esa mafia, esa corrupción y esas ideas de ese partido se quedaron dormidas después de su asesinato durante 30 años. Y hace 5 años las personas que trabajaron con él y bueno, que le sobrevivieron porque hubo muchos asesinatos de personas que trabajaron con Luis Carlos Galán. Estas personas más sus hijos que ya llevaban como un interés en trabajar por el país, un interés por hacer política, pues su decisión fue, después de educarse en el exterior, después de que asesinaron a su papá, el gobierno de Francia les brindó la oportunidad de una educación de calidad, pero ellos decidieron regresar a trabajar por el país. Era como me imagino lo que les habían inculcado su papá y su mamá, y ellos hicieron política en otros partidos. Pero cuando se inicia la batalla jurídica por revivir el nuevo liberalismo, pues ellos empezaron a liderarla junto con la gente que, como llaman hoy día, los históricos del partido, que fueron los que trabajaron con Luis Carlos Galán. Y después de esos 5 años de obstáculos y de ejercicio del derecho realmente para lograr la sentencia de la Corte Constitucional que estableció que esos partidos políticos que habían dejado de existir porque sus líderes habían sido víctimas de la violencia en Colombia, le dio la orden al Consejo Nacional Electoral de que les restituyera su personería jurídica. Entonces, el nuevo liberalismo surge nuevamente aproximadamente como en octubre del año pasado. También se abre la oportunidad para que vuelva a tener personería jurídica el Partido de Salvación Nacional, que después del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, pues también había dejado de existir, y el movimiento, y el Partido Verde Oxígeno, después del secuestro de Ingrid Betancourt, pues también había dejado de existir. Entonces estos 3 partidos recuperan su personería jurídica muy cerca de las elecciones que van a tener lugar el próximo 13 de marzo. Entonces, para ellos era todo un reto armar un partido de cero y de la nada, solamente con esas personas que de manera voluntaria estaban queriendo que revivieran las ideas de Luis Carlos Galán, que reviviera esa ilusión de una política sana, y empezaron a llamar personas que no tuvieran trayectoria política, sino que tuvieran como su trayectoria profesional con diversas énfasis. Y entonces me buscaron a mí por mi trabajo en el sector ambiental. Y yo me fui entusiasmando poco a poco pensando que este partido tenía la filosofía que me había ilusionado en épocas de mis estudios de Derecho en la Universidad Javeriana, y que además me ofrecían algo que me pareció retador y lindo, que fue
colaborar en la estructuración del programa ambiental del partido y una propuesta de que me apoyaban en lo que yo quisiera presentar como propuesta, que me apoyaría el partido, la gente que llegara al Senado, la gente que llegara a la Cámara, el partido y también pues lo que ojalá fuera esta alianza Centro Esperanza que ha tenido tantas dificultades para poder consolidarse, pero que comenzó siendo una gran ilusión y que bueno, todavía la tenemos, pero después de tantas dificultades, vamos a ver si supera esas dificultades para constituirse verdaderamente en una opción para los colombianos. Entonces dije que sí, de un momento para otro. Por supuesto, consulté con mi familia, con mi marido, con mis hijos, con mi mamá. Dimos un debate como de un día entero y al día siguiente tuve que contestar. Y, y he estado muy entusiasmada porque he empezado a desarrollar todos los documentos para establecer esa propuesta ambiental que puede tener el partido, la mía propia. He recibido además mucho apoyo de la gente que trabajó conmigo en parques nacionales, en los diferentes temas técnicos, jurídicos, de comunicaciones, y mucha gente que llegaba a lo que yo abrí de primeras por instrucciones de mi hijo Nicolás, el menor, Nicolás Esguerra, que vino a vacaciones en diciembre, estaba aquí en sus estudios que está haciendo en la universidad, él es abogado, está haciendo estudios fuera del país, y me ayudó a armar unos perfiles de redes que yo no tenía, nunca había usado ni Twitter, ni Instagram, ni nada de eso. Entonces me dijo, eso es lo primero que hay que hacer. Y empezó a llegar una cantidad de gente apoyando lo que yo estaba presentando como bandera, que es mi experiencia de 24 años en el sector ambiental como servidora pública, mi trabajo no solamente en Bogotá durante los años que les conté, sino también pues en todo Colombia, porque en parques nacionales uno tiene la oportunidad de ver el país, de recorrer el país, de conocer las autoridades locales, regionales, las comunidades, sus autoridades, además de conocer los sitios más bellos de Colombia y los más problemáticos también, pues tener como un conocimiento de cómo funciona el Estado en el sector público y tener la posibilidad de aportar, porque yo recuerdo que mi primer sentimiento cuando yo salí de parques nacionales, que fue un poco sorpresivo para mí, porque yo venía trabajando bien con el ministro que llegó, después de 2 meses deciden que me aceptaban en la renuncia protocolaria que siempre había presentado por lo menos a 15 ministros, y me la aceptaron. Yo lo que sentí con más fuerza es que yo no quería parar de trabajar por esta causa, que más que un trabajo se le vuelve a uno una causa de vida, que es trabajar por la conservación, por las comunidades locales, por el ambiente, por el cuidado del ambiente, y que desde donde yo estuviera quisiera seguir trabajando mientras tenga salud y aliento por esta causa. Entonces, pues me daban esta oportunidad y decidí aceptarla. Entonces, he ido conformando un equipo maravilloso que me ha ayudado en esta campaña. Todo es nuevo para mí. Yo nunca había hecho política. Es la primera vez que soy militante de un partido político. Y estoy entusiasmada de ver que además la gente ha recibido bien las propuestas que hemos hecho, bien la intención de que se hagan unas propuestas alrededor de un tema fundamental que es el cambio climático, porque claro, cuando nos sentamos a analizar qué de todo el tema ambiental en el cual hemos trabajado, queríamos reforzar y hacer casi que no solamente el lema de la campaña, sino qué le está faltando al país, sobre todo una discusión, digamos, calificada desde el Congreso sobre un tema tan importante como el cambio climático. Y decidimos que esa iba a ser nuestra bandera más fuerte. Entonces, bueno, aquí
Si quieren, puedo comenzar a presentarles un documento que es muy interesante porque tiene una tecnología bien interesante de una empresa multinacional con la que parques nacionales y muchas entidades del Estado y muchas empresas del sector privado también trabajan, porque lo que es una plataforma de información en ArcGIS con mapas, con espacialización de la información, información oficial, que es la que les voy a mostrar, y sobre esos datos y sobre esa plataforma hacer toda una estructura de programa para sacar adelante los diversos temas que queremos sacar en el Congreso si llegamos allá. También les quiero contar que no va a ser fácil, que pues el nuevo liberalismo cuando llegó a tocar la puerta del gobierno para que le dieran los recursos que cada partido debe tener para hacer sus campañas, nos dijeron, no, qué pena, aquí ya se acabó la plata, la olla está raspada, habría que tramitar una adición presupuestal con el Ministerio de Hacienda, vean a ver qué hacen. Entonces, pues ha sido una campaña austera en la que hemos tocado puertas y nos han respaldado, pero al ras contás de lo que necesitamos. Sin embargo, pues con mensajes, con redes, una campaña hecha saliendo a la calle a volantear, entregar volantes, un término que no conocía yo, término nuevo para mí. Ir a la calle, hablar con la gente, presentarme, yo soy la candidata, tengo esta propuesta, hice esto, esto es lo que puedo aportar desde el Congreso, esto es lo que tengo para ofrecer como propuesta. Hacer eso en las calles de Bogotá, en los semáforos, en los puentes, en los centros comerciales, en la ciudad. Él sí me ha acompañado en muchas de esas salidas y mucha gente me ha acompañado. Tenemos un poco más de 100 voluntarios que se han inscrito en un grupo de WhatsApp, del WhatsApp, sí, así de simple. Y otra cosa que he hecho mucho es alimentar las redes. Si me quieren ver todo lo que he hecho, pueden buscarme en Twitter, Julia Miranda Londoño, en Instagram, Julia Miranda Lo, en Facebook también con mi nombre, y alimentar eso con todo lo que hacemos, comentar coyunturalmente las cosas que han ido ocurriendo, ponerle un foco al tema ambiental, de conservación, de comunidades y de cambio climático. Y así con bastantes foros en universidades, bastantes foros cerrados de amigos como ustedes que me dan la oportunidad de hablarles de este tema, paneles en los cuales han participado otros candidatos. Quiero decirles que hoy, después de esta reunión, voy a entrar media hora tarde a un foro de la Universidad Distrital que me invitaron. Entonces les voy a pedir que salgo 10 minutos antes de la reunión para poder alcanzar a armar la entrada para el siguiente foro que voy a tener hasta las 5 de la tarde, de 4:30 a 5:30, de 4:30 a 5:30, que es un panel con otros candidatos. Sin ningún Siempre problema. los paneles con otros candidatos lo ponen a uno nervioso porque hay controversia, hay ataque a veces. No me ha tocado que me ataquen con agresividad, pero sí que me contradigan en cosas. Y bueno, hay que estar uno claro con lo que sabe y con lo que entiende. Y me decías algo, Darío, discúlpame Que puedes disponer de tu tiempo lo que necesites, sin ningún problema. tan querido, muchas gracias. No les quiero fallar con el tiempo, pero sí 10 minuticos, o sea, si estamos programados para hasta las 4:30, salir por ahí a las 4:20 o algo así. Perfecto, ningún problema. Tranquila. Sí, señor. Gracias. Bueno, no sé si hasta aquí quiere alguno hacerme alguna pregunta para que ya comencemos a ver esta presentación que les preparé. Si quieres dar la presentación y entonces hacemos las preguntas al final antes de irte. ¿Te parece? Sí, bueno, sí, señor, claro Perfecto. que sí. Entonces vamos aquí a compartir pantalla. ¿Ahí la ven? Sí, estamos viéndola perfectamente. Bueno, entonces
Este no es una presentación en PowerPoint, no es, sino esta es una herramienta que además les voy a dejar un código de barras que les permite a ustedes entrar a ver los datos que hay aquí. Nuestra campaña tiene como lema Acción climática para el bienestar de todos. Y hemos desarrollado contenidos alrededor de los temas de calidad del aire, de gases de efecto invernadero, de incendios forestales y de humedales. A mí me corresponde hacer una campaña muy enfocada en Bogotá, con propuestas concretas para Bogotá, porque estoy en la lista de la Cámara por Bogotá. Y además tengo un par de propuestas que hemos ido trabajando, incluso desde que estábamos trabajando en parques nacionales, de carácter nacional. Entonces esas también se las voy a contar. Aprovecho también esto para hacer un poco de pedagogía sobre el tema de cambio climático, para que no se vea como algo lejano que tienen que analizar los científicos, sino que veamos que es algo que nos toca la vida a cada uno de nosotros. Y sin duda es una de las cosas que están ocurriéndole al planeta, que están ocurriendo en el mundo, más graves para la supervivencia misma de la especie humana, así como de las demás especies y de la vida en el planeta. Entonces, que además es una tarea que nos corresponde a todos, pero no soltar el tema como de una manera abstracta, sino ver de qué manera acciones concretas nos permiten trabajar para lograr enfrentar con éxito el cambio climático. Porque realmente nos afecta a todos, y además dentro de lo que se ha estudiado, todo esto es basado en ciencia, todo esto es basado en expertos que, por ejemplo, el panel intergubernamental de cambio climático, que son los expertos del mundo que estudian el tema, dan sus reportes periódicos para que los gobernantes y para que la ciudadanía en general, incluso para que se tomen las decisiones en las conferencias de las partes de las convenciones de las Naciones Unidas, con información de calidad, con información actualizada. Y entonces, por ejemplo, el lunes pasado, el 28 de febrero, salió la segunda parte del sexto informe del panel intergubernamental de cambio climático, que comentaremos un poco más adelante. Sin duda, Naciones Unidas ha hecho un trabajo importante reuniendo a los países, estudiando los datos y logrando acuerdos que nos deben llevar a, ojalá, controlar los impactos que ya se llevan, digamos, dentro de la dinámica que comenzó con la era industrial, en donde ya sin duda los cambios del clima obedecen a la acción humana, y eso lo reiteran los científicos, como esta era es la era del antropoceno, en donde el ser humano es el causante de lo que podría llegar a ser la sexta extinción de la especie. Y es muy interesante leer cómo ha habido en el planeta Tierra previas extinciones de la vida, pero por razones ajenas a las especies vivas y mucho menos a la especie inteligente, y aquí pongo entre comillas, que es el ser humano, que ha creado condiciones en las cuales pone en riesgo su propia supervivencia. Ese acelerado cambio climático es una amenaza, y las consecuencias que trae es una amenaza diaria, y ya la vemos en los noticieros todos los días. Si escarbamos un poquito la información del panel, la información está
en resúmenes, en Google la encuentra uno en resúmenes para no científicos, en el documento para científicos, datos, curvas, barras, tortas, todas las formas de análisis de la información que ellos nos pueden dar. Y entonces los cambios concretos que se están viviendo actualmente son el aumento de la temperatura, que trae consigo una gran cantidad de efectos en el clima, de variaciones en el clima, en donde las olas de calor se extienden mientras que las temporadas frías se irán acortando. ¿Y cómo afecta el cambio climático al mundo? Y entonces están las proyecciones del IPCC, el organismo que nos da los datos y las proyecciones, el panel intergubernamental, que nos dice ¿qué pasa si la temperatura aumenta 1,5 grados centígrados? ¿Qué pasa si se llega a los 2 grados centígrados? ¿Y qué pasa en cuánto tiempo? El convenio de diversidad biológica también está absolutamente ligado al convenio de cambio climático, a la Convención de Cambio Climático. El convenio de diversidad biológica, cuando se firmó en el año de 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, lo que le propuso a la humanidad era que con los acuerdos que se hicieran, con las medidas que se tomaran, se iba a tratar de enfrentar la pérdida de biodiversidad, la pérdida de las especies, las especies que ya se veían amenazadas y en vías de extinción, y que lo que se construyera hacia el futuro debía ser un propósito evaluado cada 10 años con metas concretas para lograr que en el año 2050 la humanidad llegara a vivir en armonía con la naturaleza. Y esa ha sido como la gran meta, la gran ilusión y el gran punto de llegada, que la humanidad pueda vivir en armonía con la naturaleza para el año 2050. Y todo esto ligado, por supuesto, a que logremos mitigar y adaptarnos a los cambios que implican este calentamiento, este cambio del clima en nuestro planeta. Pues los científicos nos alertan sobre que estas alzas de temperatura alcanzarían con más frecuencia límites críticos para temas de agricultura y salud. Y en este último informe del lunes pasado, dice que pone en total riesgo la disponibilidad de agua potable y de alimentos básicos para el género humano, y hace unos análisis muy detallados región por región del mundo y establece que las zonas más vulnerables son África, las islas pequeñas, el Centro y Suramérica, y que las crisis humanitarias y la vulnerabilidad se ven en ciertos países más que en ninguno, más que en otros. Entre ellos, entre esos países con nombre propio está Colombia. Y las regiones más vulnerables, entonces, África, no había mencionado, Asia Central, Sur y Centroamérica y las pequeñas islas. Las pequeñas islas que no sé si ustedes recuerdan, hace poco en Glasgow, la última cumbre de cambio climático, uno de los presidentes de una de las pequeñas islas importantes en el mundo dio su declaración en el mar con el agua a las rodillas y le habló a los líderes del mundo dando ese mensaje de angustia, de la gravedad que significa para estos estados insulares, pues que van a generarse un desplazamiento masivo y que eso está ocurriendo inexorablemente
y que ellos tienen que buscar a dónde van a tener que trasladar su gente, porque las islas van a desaparecer, van a quedar debajo del mar. Para darles un ejemplo, ustedes saben y habrán oído muchas veces hablar de las famosas Islas del Rosario que están enfrente de Cartagena. Ese es el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo. Es un archipiélago maravilloso en donde los corales es el parche de coral más importante que hay en esta parte del mundo, en Sudamérica, y el efecto en estos corales ha sido devastador, y también hay 2 de esas islas de ese archipiélago que ya están debajo del agua. Eso está ocurriendo, están en riesgo, por supuesto, San Andrés y Providencia y el archipiélago, están en riesgo todas las ciudades costeras, incluida Cartagena, Santa Marta, todas las ciudades costeras. Y cómo eso, el tema de que debemos mitigar con las herramientas que existen, el cambio climático, y vamos a hablar un poquito de eso, y adaptarnos significa que ninguna obra pública, y eso lo dice este último informe, debe hoy día ser construida sin tener en cuenta el cambio climático. Ninguna obra pública, dura o blanda, ningún desarrollo debe tener en cuenta la variable, debe dejar de tener en cuenta la variable de cambio climático, porque para poder adaptarnos a los cambios que ya inexorablemente vienen por los daños que se hicieron desde hace varios años, pues lo que se tiene que trabajar es la adaptación. La adaptación son obras de ingeniería en muchos casos, reforestaciones, restauraciones, retirar las infraestructuras de donde puedan ser inundadas, mirar las fuentes de agua potable para ver dónde hay que hacer una provisión adicional para cuidarlas, donde además, por ejemplo, se pone en riesgo los cultivos que nos alimentan, la agricultura, o qué hacer para situaciones como la que acabamos de ver, tan duras y tan críticas para el sector cafetero en Colombia. Cuando el precio del café está más alto y se esperaban ingresos importantes, los cafeteros dicen y salen públicamente a anunciar que su producción se ha reducido en un 20% por los cambios en el clima de sequía y de lluvias, y que cuando esperaban recuperarse económicamente por un precio favorable, pues su producción está disminuyendo por cuenta de ese cambio climático. Y como eso, pues todo está en riesgo, todos los cultivos, está en riesgo, por ejemplo, con la sequía de páramos como Chingaza y Sumapaz, los parques nacionales que le dan agua a Bogotá, que a 2.600 metros de altura depende de estas fuentes de agua, de estas fábricas de agua que son estos 2 parques nacionales, y ya se está midiendo cómo pues la humedad que hubo hace 30 o 40 años ya no existe y se ha ido disminuyendo la capacidad del páramo de generar el agua. ¿Qué pasará en 20 años? ¿Qué pasará en 30 años? Esa es la gran pregunta. Si no logramos frenar estos impactos y si no logramos que se mantenga, ojalá, el clima, no superando el aumento del 1,5 grados centígrados y no superando las emisiones propuestas, que hoy día las hemos venido superando con creces, porque las que se proponían eran las emisiones de los años 90, de los gases que ya vamos a ver cuáles son, y en este momento esas emisiones de esos gases han aumentado en un 60%. Entonces, pues es algo de lo que debemos ser conscientes, en lo que debemos trabajar, y sin duda desde el Congreso tendremos mucho para hacer. El tema del deshielo lo hemos escuchado siempre. El deshielo de los polos pone en riesgo crítico de supervivencia una gran cantidad de especies bellísimas de fauna, pero además sin duda aumenta el nivel del mar
y pone en riesgo todo lo que hablábamos de las ciudades costeras y demás. El calentamiento y la acidificación del océano es uno de los problemas más graves de todos. El océano es el ecosistema más afectado por los gases de efecto invernadero, porque el océano es el gran ecosistema que absorbe esos gases, los chupa de manera suicida, porque esa acidificación lo está llevando al océano a ser el ecosistema más amenazado del planeta, aunque los seres humanos no nos demos cuenta porque lo vemos por la ventana o nos metemos en el agua del mar y no estamos midiendo la acidificación. La acidificación, es decir, el cambio del pH del agua, cambia las condiciones de las especies de fauna, de los pastos marinos, de las algas, de los microorganismos, de la vida en el mar. Y lleva ese cambio inclusive a perder cientos o miles o millones de especies que ni siquiera hoy conocemos todavía. Eso unido a la sobrepesca y a la explotación excesiva el ecosistema del océano para depositar las basuras del mundo y la contaminación del mundo, las alcantarillas del toda el área terrestre que llegan al mar y que lo contaminan, pues hace del ecosistema marino un ecosistema de una fragilidad. En este momento prácticamente todas las especies del mar son especies declaradas en riesgo por las herramientas de monitoreo que tienen las convenciones mundiales de biodiversidad y cambio climático. Entonces, el plástico, por ejemplo, excesivamente depositado en el mar que se va desintegrando con el sol y el agua salada, y el problema más grave es hoy el microplástico, las micropartículas de plástico que se las comen los animales que después nosotros nos comemos, y que obviamente en muchos casos se ha encontrado que esos animales pues los encuentran muertos porque tienen el estómago lleno de plástico y simplemente pues colapsan, o porque son pescados para alimentar la gente y están llenos de contaminantes, de mercurio, de plástico, y la humanidad sin duda se está enfermando por esta y las grandes fuentes de contaminación de muchos tipos a los que estamos expuestos día a día gracias al desarrollo que hemos creado y a la forma de vida que hemos decidido llevar en el planeta. Entonces, por ejemplo, aquí este dato de que entre el 2009 y el 2020 el mundo ha perdido el 14% de los arrecifes coralinos es gravísimo, porque los arrecifes coralinos son la salacuna de las especies de fauna que están en los mares, y pues perder el arrecife coralino, que es un ser vivo, pues va dejando el océano como un tanque de agua muerta. Y como dicen los científicos, sin mar no hay vida en la tierra, sin el azul no hay verde, sin verde no hay vida del ser humano o de las especies terrestres. Y aquí estoy citando a Sylvia Earle, que es una bióloga muy importante de los Estados Unidos, que ha recorrido el mar y lo ha estudiado desde que ella tiene, y hay unos videos muy bonitos. Sylvia Earle, ella se dedicó de joven, apasionada por el mar, a estudiar el mar, y ella tiene hoy un poco más, si no estoy mal, puedo quedarme y podríamos googlear si son más de 80 años, pero en el periodo de la vida de Sylvia, el deterioro del mar es trascendental y ella lo ha documentado. Si les interesa mirar un poco más a profundidad este tema, buscar a Sylvia Earle, buscar sus videos, buscar los datos en donde ella hace una denuncia permanente
de lo que le está ocurriendo al mar. Ella fue una de las primeras mujeres que usó submarinos de profundidad para explorar en la profundidad del mar, y hoy es una persona de la tercera edad absolutamente activa, activista en la defensa del mar, que bucea, que recorre los mares dando este mensaje. En la vida, en el periodo de la vida de una sola persona, hemos perdido un porcentaje del mar absolutamente aterrador. Entonces, pues ese es un llamado interesante, importante, sobre lo que comemos, lo que pedimos en los restaurantes, lo que compramos, y hasta dónde las especies amenazadas debemos los humanos protegerlas, porque sin eso, pues realmente vamos a perder el ecosistema marino, poniendo en riesgo nuestra propia supervivencia. Según la Organización Mundial de la Salud, considerando que el cambio climático afecta el aire limpio, el agua potable y los alimentos suficientes y la vivienda segura, porque vemos todos esos desastres, y en Colombia constantemente en estas épocas de lluvia, las avalanchas de viviendas, de carreteras, de desastres de esa naturaleza, pues debido a los eventos extremos del clima. Entonces es el anuncio de la Organización Mundial de la Salud, de la alerta de que entre el 2030 y el 2050 se presentarán unas 250,000 muertes cada año. Aquí les pongo dice, explora un poco más sobre los diferentes escenarios del cambio climático. Este es un atlas interactivo muy interesante que nos muestra el panel intergubernamental de cambio climático. Es una herramienta bien interesante para entrar a escarbar, a mirar curvas, pero voy a pasar por encima de ella y ya les voy a dar el código QR con el cual ustedes pueden descargar toda esta presentación en sus celulares y de ahí pasarla a sus computadores, o también les puedo mandar el link y cómo esta plataforma les va a permitir navegar por los datos y los mapas que hemos construido aquí con una información interesante sobre estos temas. El país se encuentra junto con 11 países, el país Colombia, junto con 11 países como Afganistán, Irak, India, Pakistán, Corea del Norte, Haití, como altamente vulnerables al cambio climático. Esto es que principalmente tienen que dedicarse a formular programas y proyectos de adaptación al cambio climático, porque ya nos está afectando. ¿Y cómo nos adaptamos? Por ejemplo, no permitiendo las viviendas en los sitios de riesgo, como les decía, haciendo restauración, declarando más áreas protegidas, cuidando nuestros bosques, y de esa manera lograr que el país tenga una resiliencia, una adaptabilidad al cambio que se viene de todas maneras, porque lo que vivimos hoy fueron daños que se produjeron en el pasado, y lo que hoy estamos haciendo y que no hemos logrado controlar, se verán los efectos en los próximos años. De esto ya habíamos hablado, como de los sitios de mayor vulnerabilidad, y cómo además estos científicos generan escenarios, y hoy no podemos decir que nos falta información y que por eso no tomamos las medidas necesarias, porque la información está dada por los científicos con datos respaldados en imágenes satelitales, en datos del mundo entero, de investigaciones del mundo entero, y todos los países deben formular sus planes de adaptación al cambio climático, prever las inversiones que tienen que hacer, formular las leyes que tienen que tener para que se tenga en cuenta y se prioricen acciones, presupuestos y estrategias para adaptarnos y para mitigar el cambio climático. Aquí, por ejemplo, está muy interesante el mapa en donde los cambios en la temperatura media
usando este multiescenario, nos muestran cuáles van a ser los sitios de mayor aumento de temperatura entre los periodos, o estos fueron en el pasado, entre el 71 y en el 2000, pero pues la proyección hacia el futuro también se encuentra. Se estarían presentando disminuciones en las precipitaciones, en especial en la Cordillera Central y la Guajira, aproximadamente en un 70%. Esto es realmente muy grave porque ya sabemos las sequías que aquejan a la Guajira y cómo eso se irá empeorando y qué vamos a hacer con la población guayú, que hoy ya, cuántos niños no mueren de sed, cuánta precariedad hay en su calidad de vida, cómo viven en rancherías en medio de una fragilidad enorme, sin agua potable, sin energía, etcétera, etcétera. Entonces, cómo esa población es muy, muy vulnerable y cómo seguirá siendo afectada si no tomamos las medidas adecuadas tanto para mitigar como para adaptarnos. Aquí hay unos datos, por ejemplo, sobre la ola invernal tan pavorosa que hubo entre el 2010 y el 2011, donde hubo daños avaluados por 11.2 billones de pesos. La intensificación de temporadas de poca o mucha lluvia ha dejado pérdidas en la infraestructura y los hábitats, afectando recursos hídricos y cultivos. Recuerden, por ejemplo, el canal del dique, cómo se salió del cauce y tuvo inundadas toda esa región durante meses, y con todas las pérdidas de vidas humanas, de hogares, de siembras y de toda la ganadería y toda la economía alrededor de estas áreas. ¿Cómo se afecta la seguridad alimentaria en la población? ¿Y cómo afecta esto el Producto Interno Bruto de un país que tiene esta vulnerabilidad? Todo el tema de silvicultura, ganadería, agricultura, pesca y transporte, para no hablar también de la vivienda de la gente, es muy grave. Este documentico que tengo acá, que se los voy a mostrar, presenta la pérdida de glaciares en Colombia, que es muy preocupante, pues en los últimos 60 años se ha perdido cerca del 60% de la superficie de los glaciares. La voy a poner, se demora muy poco, pero vale la pena ver esta información tan interesante y actualizada. Sí, carga. Aquí aparece ya pues quién hizo el documento. Es información oficial del IDEAM, que está monitoreando todo el tiempo el retroceso de los glaciares en Colombia. Bueno, aquí un poquito de por qué quiero llegar al Congreso de la República, porque quiero trabajar y llevar la acción climática para el bienestar de todos. Y aquí llego al código QR, que si ustedes ponen sus celulares allí y le toman la fotico, van a poder descargar toda esta presentación. Esto está creado por ArcGIS, por el ArcGIS Hub, que es la herramienta o la plataforma en la cual podemos
nosotros montar la información y permitir que se navegue sobre esta plataforma. El tema de calidad del aire nos ha preocupado profundamente porque para las propuestas a Bogotá es muy importante tener en cuenta este tema, ya que la calidad del aire es el principal problema ambiental de Bogotá. Entonces aquí debería abrir. Ay, mi internet está inestable, no me digan eso. Aquí ya abrió. Entonces, al analizar cómo la calidad del aire es el principal problema de Bogotá, eso nos lleva a hacer una serie de propuestas para que desde el Congreso podamos trabajar, por ejemplo, en la calidad del combustible, como por ejemplo la gasolina, que requiere que todavía se mejore más la calidad de la gasolina. ¿Cómo podemos apoyar desde el Congreso la eficiencia del transporte público multimodal? Y lo que les iba a contar es que esta mañana estuve visitando todo el sistema público de transporte multimodal en Bogotá. Estuvimos visitando el patio del Transmilenio del Tunal, estuvimos en el Transmicable que sube a Ciudad Bolívar desde la estación del Tunal, este Metrocable. Y estuvimos visitando también lo que será el próximo patio puesto en funcionamiento de los buses eléctricos de Transmilenio en la ciudad de Bogotá, con lo cual se está trabajando para que el transporte público en la ciudad sea eficiente desde el punto de vista de las emisiones y apoye el tema de cambio climático. Y además para que sea un transporte de calidad, pero la realidad es que todos los sistemas de transporte público en nuestro país, en las principales ciudades donde existe, en Pereira, en Cali, en Cartagena, en Barranquilla y también en Bogotá, no tienen un cierre financiero. Están en proceso de quiebra realmente. Entonces, ¿cómo logramos desde el Congreso crear instrumentos financieros para poder financiar cabalmente el sistema de transporte? Incluso hay propuestas para que sea gratuito en Colombia, porque aquí la delincuencia que hay alrededor de Transmilenio y la evasión de los peajes hace que los costos de operación se eleven aún más y es absolutamente inmanejable. Hoy tuvimos todo el día una información muy interesante, muy importante sobre este tema. ¿Y por qué el clima, la calidad del aire es el problema más grave que tiene Bogotá? Esto es información oficial de la Secretaría de Ambiente, de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que nos dice que 7 millones de personas mueren en el planeta debido a la contaminación atmosférica. La cifra de Bogotá nada más es de 2.000 y ya les voy a mostrar los sitios en donde está peor la situación. Y desafortunadamente es zonificado en la ciudad de Bogotá, de manera que la gente que vive en esos barrios, en esas localidades, tiene problemas de salud crónicos, tienen menor expectativa de vida y tienen también unas limitaciones en sus actividades diarias, los niños para asistir al colegio, los adultos mayores para su salud y su bienestar, que son francamente graves. ¿Y qué es la contaminación del aire? Pues es la contaminación atmosférica que hace referencia a la existencia de pequeñas partículas o gases que pueden generar afectaciones a las personas que se encuentran expuestas a ellas. La materia particulada o material particulado es uno de los indicadores de la contaminación del aire y también están ellas compuestas no solamente por partículas de polvo, sino también por metales pesados, polvos minerales, hollín, entre otros. No sé si ustedes vieron recientemente los gravísimos incendios en el Amazonas
que generaron una crisis de calidad del aire en Bogotá a tal punto que la alcaldía mayor tuvo que decirle a la gente que en un fin de semana no saliera a hacer ejercicio la gente a la ciclovía. Y que por favor se quedaran en sus casas porque iban a tener un efecto grave sobre su salud de verse expuestos a la calidad del aire que tenía Bogotá en esos días, enrarecidos y empeorados por precisamente los incendios en el Amazonas. Son dos tipos de partículas principalmente las que se miden, las más gruesas, material particulado de 10 micras, y el de 2.5 que es todavía más grave porque el de 2.5 llega hasta los pulmones. Entonces, pues lo que alerta la Organización Mundial de la Salud es que existe una estrecha relación cuantitativa entre la exposición de la gente a estas altas concentraciones de material particulado y el aumento de mortalidad o morbilidad diaria a largo plazo. ¿Y cómo se mide? Entonces, en Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente tiene una red de monitoreo de calidad del aire que realiza la medición actualizada y permanente de este tema en la ciudad de Bogotá. Hay 20 estaciones, ya les voy a mostrar en dónde están, y estas estaciones miden teniendo en cuenta variables meteorológicas como precipitaciones, temperatura, presión atmosférica, radiación solar, etcétera. Estos contenidos de contaminantes, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono en este material particulado. Y entonces genera un mapa bien interesante sobre dónde están las redes de monitoreo que, como vamos a ver, son totalmente insuficientes, y cómo en estos sitios con el PM10 como material particulado hay zonas de la ciudad que son favorables, hay zonas de la ciudad que son con una calidad de aire moderado, otras regulares, otras malas y otras peligrosas. Pero como decía, no son suficientes las estaciones, porque miren ustedes, aquí está el mapa y algo, miren dónde están los verdes y dónde están los amarillos, dónde está este rojo en Kennedy, que es muy grave. Y aquí con el material particulado de 2.5, que es el más grave, en la ciudad de Bogotá, casi todo en verde, casi todo en verde. Hay algunos amarillos, solamente aquí una alerta de morado que es peligroso, pero miren este mapa en donde están los datos de salud y de mortalidad de las personas por lo que se llama la infección respiratoria aguda, que aumenta en ciertas localidades de Bogotá. Esta es una medición del 2007 al 2017 y muestra cómo algunas donde las estaciones no muestran una alerta, las muertes por esta afectación se dan en ciertas localidades. Miren ustedes aquí los cerros orientales, el beneficio que le alcanza a dar a quienes tienen el privilegio de vivir en esta zona oriental de Bogotá, sobre todo nororiental de Bogotá, mientras que quienes viven al occidente de la ciudad y al suroccidente tienen una afectación mucho mayor. Aquí ya hablamos de las cifras de muerte, de la polución de sustancias tóxicas. Aquí hay un link para profundizar un poco más sobre la información y cómo podemos ayudar a mejorar la calidad del aire. Al final, hay muchas acciones para disminuir la contaminación del aire. Una de ellas, pues, es usar la bicicleta. Es increíble en Transmilenio los patios de guardar las bicicletas, la cantidad de gente que está utilizando la bicicleta en Bogotá es impresionante, realmente muy importante. El transporte público, que si se mejora su calidad, la seguridad, si se tiene además suficientes buses. Hoy nos mostraron cómo en los patios están guardados una cantidad de buses que no se ponen al servicio porque el distrito redujo el presupuesto para el funcionamiento de la totalidad de la flota de buses de Transmilenio, y eso pues afecta la calidad del servicio, pero depende de la disponibilidad de recursos de Transmilenio del distrito para poder pagar los kilómetros
al operador de Transmilenio. Entonces, aquí lo que les mencionaba, encontrar la herramienta financiera que no dependa de los presupuestos locales, porque no solamente por calidad de vida, por bienestar de la gente, sino con la plata de lo que debe ser enfrentar el cambio climático, que con la última cumbre de cambio climático se vieron muchos fondos muy importantes para enfrentar el cambio climático. Bueno, hablábamos esta mañana como si Colombia enfoca que debe invertir en sus sistemas integrados de transporte, pues otra sería la realidad. Se podrían hacer más troncales, se podrían poner a funcionar todos los buses y eso mejoraría la calidad del servicio. Por supuesto, mantener la revisión técnico-mecánica de los vehículos particulares, prevenir prácticas contaminantes y de esa manera pues contribuir con lo que está ocurriendo en la ciudad. Aquí tenemos un mapa interesante de la Secretaría Distrital de Ambiente a través del sistema integrado de modelación de la calidad del aire que existe en la ciudad de Bogotá y que estima el estado de la calidad del aire a partir del pronóstico de variables meteorológicas y comportamientos típicos de emisiones. Y entonces se puede también, miren ustedes, navegar por localidad, se puede navegar por zona de la ciudad y ver cómo están todos estos pronósticos, el pronóstico de hoy, el pronóstico de concentración de material particulado 2.5 para los diferentes días y de esa manera pues saber uno cómo está el aire, si uno quiere salir a hacer ejercicio en la calle, si uno quiere ir al trabajo caminando o en bicicleta. Aquí está este link para consultar la calidad del aire de Bogotá y aquí se puede descargar el boletín diario que realmente es información interesante para quien quiera. Aquí otra vez vuelve como la información de lo que yo quiero hacer en el Congreso, las iniciativas para fortalecer el crecimiento verde y azul. El azul se refiere al mar, que sea bajo en carbono, cómo impulsamos el cuidado del océano con herramientas que nos lleven a tener impactos importantes en el cuidado del océano. Aquí están las redes sociales. Bueno, vamos a ver rápidamente los gases de efecto invernadero, que es una información interesante por la que voy a pasar rápido, pero que hay que tener en cuenta, por supuesto, para ver cuál es el origen de cada uno de esos gases y qué medidas se pueden tomar realmente para mitigarlos, para reemplazarlos o para compensar lo que ellos generan. Entonces, esos gases de efecto invernadero, que el efecto invernadero es ese proceso natural que permite que la Tierra mantenga las condiciones necesarias para sustentar la vida. El problema es cuando las actividades del ser humano aumentan sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero y ocasionan la temperatura media del planeta, que la temperatura media del planeta aumente. ¿Qué son esos gases? El dióxido de carbono, el metano, que es uno de los peores y hay muchas causas que podremos controlar desde el Congreso. Una de ellas es todo el sistema de recolección de residuos sólidos en Colombia, que es tremendamente deficiente, desde la separación en la fuente hasta la disposición correcta. Esos rellenos sanitarios mal manejados, todos los residuos orgánicos mal manejados generan ese metano y en la cumbre del clima se ordenó que los países deben reducir el 30% de esas emisiones de gases de metano. Está también el óxido nitroso y los gases fluorados, que pues se sabe cuáles son los orígenes y de esa manera, por supuesto, se debe llevar a su control. Las concentraciones de gases de efecto invernadero se encuentran en su nivel más elevado en 2 millones de años, ha dicho las Naciones Unidas, por las diferentes causas que hemos mencionado, las emisiones de esos gases,
Aquí hay algunas fotografías sobre las consecuencias del cambio climático debido a esos gases de efecto invernadero. Vemos lo que ya hemos mencionado, el exceso de lluvia, de la deglaciación, los ecosistemas que se deben proteger. Me dice que mi conexión no es muy buena. Aquí aparecen los paisajes, por ejemplo, de los páramos, que son fundamentales porque allí se genera el agua, entonces hay que evitar que haya ganadería en los páramos, que haya minería. Se deben proteger estos ecosistemas porque de ellos depende que tengamos agua de buena calidad, y además porque estos ecosistemas absorben los gases de efecto invernadero para mitigar el cambio climático de una manera extraordinaria. Ecosistemas como los páramos, los manglares, los corales, los pastos marinos, los bosques, por supuesto, son los ecosistemas que contribuyen a absorber esos gases para mitigar el cambio climático. Aquí hay una torta en la cual nos muestra cuáles son los principales gases de efecto invernadero que tenemos en Colombia y también cuáles en Bogotá. Ya les mencioné el tema de residuos sólidos. Queremos trabajar en un sistema que haga obligatoria en Bogotá la separación en la fuente, valorar los residuos utilizables, tanto los orgánicos como los reciclables, y solo llevar a los rellenos sanitarios lo que ya materialmente es imposible de aprovechar y utilizar. En este mapa de Bogotá aparecen los puntos críticos en las localidades donde hay arrojo y acumulación de residuos sólidos en nuestra ciudad. Esto no está funcionando en Bogotá, esto no está funcionando en el país. Hay mucho por hacer. El relleno sanitario de Doña Juana, que se creó en 1991, está, y siempre oímos, a punto de ya no recibir más residuos. Están en Ciudad Bolívar, allá también estuvimos en los barrios Mochuelo Alto y Bajo. Son 623 hectáreas en donde se depositan aproximadamente 6.368 toneladas de basura por día, que tienen lleno ya el relleno sanitario, que esos barrios sufren de malos olores, de ratas, de verdaderos problemas ambientales. Como un relleno sanitario de una ciudad como Bogotá no es hoy día un gran parque manejado adecuadamente. Aquí hay unas de las fotografías que me duelen en el alma porque son las personas que cumplen la labor de recoger lo que es reutilizable en las calles de Bogotá, sacando la basura al piso y sobre todo jalando estas carretas con sus propios cuerpos al sol y al agua, y no siendo retribuidos en esta labor tan importante, sino de una manera muy insuficiente, con pésima calidad de vida. Y bueno, es hoy un empleo que muchos de los migrantes de Venezuela adoptaron como una forma de ganar su mínimo sustento, y muchas personas lo están haciendo, pero pues no están debidamente remuneradas, ni contratadas, ni valoradas. Como una de las zonas de Bogotá más importantes con las cuales queremos trabajar y ayudar a proteger son los humedales de la ciudad de Bogotá. Bogotá, en esta sabana, todos sabemos, era una gran laguna y hoy quedan 17 humedales. 15 fueron reconocidos a lo largo y ancho de la ciudad, y en el último POT que aprobó por decreto la alcaldesa hay 2 más. Yo digo que el último POT tiene un componente ambiental muy bueno, aumentó las áreas protegidas de la ciudad, reforzó el límite de los bordes de la ciudad y declaró dos humedales nuevos, y además establece la importancia de los parques y zonas verdes, que son verdaderos pulmones de la ciudad, que son realmente la fuente de seguridad y salud para la gente, que debe aprovecharlos. La Organización Mundial de la Salud establece un mínimo de área verde por persona en las ciudades,
y pues realmente Bogotá se queda muy corta. Esta mañana que estuvimos en el sur de la ciudad, vemos como Ciudad Bolívar no tiene un solo árbol de pie. Buena parte de la ciudad hay que reverdecerla, hay que arborizarla porque sin duda será fundamental para la adaptación al cambio climático y para mejorar la calidad del aire de la ciudad. Aquí volvemos. Por último, les quiero mostrar aquí los incendios forestales. Recientemente recientemente no, realmente llevamos muchos años en donde los bosques de Colombia los incendian para apropiarse de ellos. Hay acaparamiento de tierras, hay deforestación y estos incendios forestales generan pues olas de calor, sequías, cambio climático y nos preocupa profundamente que en Colombia, si bien los detectamos en tiempo real, vemos dónde están, no somos capaces de controlarlos y cada año se repiten y se repiten y se repiten. Hoy día hay herramientas como esta, uno puede entrar a mirar qué hay detrás de esta información, pero se ven con las imágenes satelitales, con la tecnología que hoy dispone Colombia y de la que dispone el mundo, en donde se ven estos incendios forestales y pues los países del mundo que están monitoreando las causas del cambio climático, pues se escandalizan de ver que un país como Colombia permite en su Amazonia grandes incendios forestales. La NASA, aquí también se puede entrar a explorar toda la documentación y la información que tiene la NASA con las diferentes formas de incendios. En Bogotá hay una gran cantidad de incendios y aquí echamos de menos a la autoridad ambiental de los cerros, por ejemplo, que es la Corporación Autónoma Regional. No tiene guardaparques, no tiene sitios de monitoreo, y los incendios de los cerros orientales, que son el área protegida más importante que tiene la ciudad, es una reserva forestal protectora, Cerros Orientales de Bogotá, pues con mucha frecuencia hay grandes incendios, la gente entra, quema residuos, deja basura y allí se generan los incendios. Este es un mapa en Bogotá de donde se dan incendios, donde se dan quemas, conatos, incendios mayores a 5.000 metros cuadrados, como la ciudad es tan vulnerable a lo largo y ancho de la ciudad de los incendios forestales. Hay 17 estaciones de bomberos, pues si en Bogotá esto no se atiende de manera tan oportuna como se quisiera, ¿qué se puede decir del resto del país? ¿Y cómo se puede ayudar a prevenir? Pues dejando de utilizar cigarrillos, ni arrojando residuos, no encender fogatas, no realizar quemas agrícolas, ni residuos quema de residuos en los diferentes puntos en donde se dan esos incendios forestales. Bueno, espero no haberlos agotado con esta información y que les parezca interesante entrar a escarbarla un poquito más y con mucho gusto más adelante y ahorita podemos, si tienen alguna pregunta, podemos volver a hacer otra jornada de estos temas. Muchísimas gracias, Julia. Y nos has dejado absolutamente boquiabiertos, tanta información, muy interesante para todos. No quiero quitar mucho tiempo. Yo les solicité a todos que escribieran las preguntas en el chat para acelerar tu respuesta. Algunos escribieron, te las voy a leer rápidamente y en los 10 minuticos que nos quedan contigo, si puedes responderlas. Hay una de Luis Arturo Baos que dice, excelente desde el punto de vista del conocimiento del tema, pero ¿cuáles medidas concretas debe tomar el Estado, la empresa privada y los ciudadanos para lograr efectos decisivos en la solución de semejante amenaza? Ejemplo, por ley se debería prohibir el plástico no indispensable. Sí, hay muchas medidas y precisamente esa es como la ilusión de poder llegar a legislar sobre varios temas. Y sin duda ha habido varios intentos de hacer la ley de prohibición de plásticos de un solo uso.
plástico que se pueda reusar, reutilizar, pues obviamente el plástico fue un gran avance para la civilización, pero cómo lo estamos disponiendo, dónde lo estamos disponiendo y la responsabilidad de los que lo producen y de los que lo utilizan. Entonces, sin duda, hay muchos combustibles fósiles, facilitar e instar a las empresas para que se haga la transición energética gradual. Nadie está diciendo que el primer día de la siguiente presidencia tenga que prohibirse ni el carbón ni el petróleo. Colombia le aporta muy poco en ese tema al cambio climático global, pero Colombia sí le aporta gravemente con la deforestación de nuestros bosques, esas emisiones al cambio climático. Y en Glasgow se lo dijeron con nombre propio a Colombia, a 5 países que tienen la mayor cantidad de bosques en el mundo, que tienen que frenar la deforestación porque esta es una causa muy grave de cambio climático. Entonces, si bien nuestra transición energética podrá ser gradual, incluso no hay que prohibir de un día para otro el carbón, ni el petróleo, ni el gas, que sea gradual, pero sí no puede ser gradual. Hay que parar la deforestación y ese es un reto para el Estado colombiano gigantesco. Ok, hay otra pregunta relacionada con esa de Reinaldo Pareja, que dice que a propósito de esas prácticas que no dependan de legislación o de control de empresas a las que tenemos acceso fácil los ciudadanos comunes y corrientes, ¿qué nos recomendarías? Sin duda hay que informarse, debemos ser ciudadanos informados. ¿Cómo podemos contribuir a que se separen la fuente de los residuos, a que ahorremos agua, a que ahorremos energía, a que miramos y veamos de dónde proviene lo que comemos, que busquemos agricultura orgánica y la propiciemos y la impulsemos, cómo miremos las especies amenazadas de la fauna marina para que no la consumamos, cómo además seamos personas informadas de cómo podemos optimizar los recursos de los que disponemos, si se puede no usar el carro o llevar más personas en el carro, en fin, una gran cantidad de cosas que ya son de público conocimiento y que cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar, podemos contribuir. Ahorita los niños son los que más nos educan. Por fortuna en los colegios esto se ha vuelto muy importante, como si podemos sembrar árboles, sembrarlos, cómo podemos, si podemos contribuir a la restauración y reforestación de algunas zonas de los sitios donde vivimos, lo hagamos. Porque sin duda esta será la década de la restauración, el gran reto de restaurar los ecosistemas que están amenazados, como el ecosistema marino, el coralino, los bosques, los manglares, los páramos, será muy importante. Hay una pregunta de Laureano, nuestro especialista en riesgo, Juan Laureano Gómez, que dice que hablas de que la humanidad se puede extinguir y eso crea angustia y depresión, sobre todo en los jóvenes, y mencionas estimados de 2,5 millones de muertes anuales. ¿Cuál es el estimado más probable de una extinción de la especie? Dice Bueno, Laureano. yo me remitiría a ver lo que está diciendo el panel intergubernamental. El tema de las muertes por calidad del aire son datos de la Organización Mundial de la Salud y de la Secretaría de Salud de Bogotá, junto con la Secretaría de Ambiente, sobre base real, no es una proyección, es lo que se encuentra en cada una de las localidades afectadas por la calidad del aire en Bogotá. Son muertes reales, ¿sí? Las cifras y las de la Organización Mundial de la Salud de las muertes por afectación de calidad del aire, pues son los datos de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la extinción de la especie, pues la esperanza es que no, cada rato nos dicen que la naturaleza no nos necesita, pero que nosotros sí necesitamos a la naturaleza, que si el ser humano pues realmente crea unas condiciones invivibles en su ecosistema y en su hábitat, pues la naturaleza se restaurará y se recuperará y continuará la vida del planeta, ojalá. Pero sí, ¿cómo
pues sin que haya una proyección, porque todo el trabajo es realmente para lograr mitigar y no llegar a esos 2,5, 2, 3 grados en donde las catástrofes del clima van a ser muy graves para la humanidad. Pero cuando ustedes vean en los noticieros esas nevadas extemporáneas, esas tormentas, esos incendios en Australia, en California, en Colombia, pues como que junten y digan, pues eso es el resultado de lo que el hombre ha creado como cambio en el equilibrio de la naturaleza y de los ecosistemas, donde podamos contribuir a que aumenten las áreas protegidas es fundamental. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, que es el organismo técnico y científico de red de expertos más grande del mundo, si lo quieren googlear, UICN, IUCN, IUCN, es el organismo técnico asesor de las Naciones Unidas en las convenciones de cambio climático, biodiversidad y red de expertos más grande del mundo en los temas de conservación y biodiversidad. Pues ellos están analizando todos estos factores de los científicos del panel intergubernamental, están analizando la pérdida de especies, la pérdida de ecosistemas. Hay ecosistemas que por el cambio del clima ya se han perdido también, y nos dicen que la conservación de ecosistemas es la herramienta más efectiva y más poderosa para combatir el cambio climático, la pérdida de las especies y también las pandemias, porque esta pandemia que sufrimos, los científicos nos han dicho que proviene de pérdidas de ecosistemas en donde unas especies animales entran en contacto con los humanos y les transmite sus enfermedades porque han perdido su hábitat natural, porque el humano ha chocado con su intervención con el sitio donde se reproducen estas especies. Entonces, el aumento de áreas protegidas, la conservación efectiva de las áreas protegidas es una herramienta poderosa para enfrentar estas amenazas de la humanidad. Pregunta Eduardo Pardo que cuánto costarían las soluciones y de dónde saldría la plata para las grandes prioridades. Y la otra pregunta es si se pueden conseguir adelantos a través de leyes estrictas a los constructores, a la industria, al comercio. ¿Es parte de tu plan de gobierno, digamos, al salir a la Cámara? Sin duda las herramientas financieras son poderosas. Por ejemplo, hace unos años se creó el impuesto en Colombia, el impuesto al carbono, que curiosamente no incluyó el uso del carbón, sino de los otros combustibles fósiles. Esa es una plata importante que se recupera todos los años para invertir en muchas cosas. Desafortunadamente Colombia no la ha usado eficientemente para lo que la debería usar, que es para fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero se usan muchas cosas. Hay impuestos, hay herramientas financieras, todas tienen que ser por ley, para desestimular el uso de lo que causa impacto ambiental y estimular las transiciones a energías más limpias y a costumbres mejores y a acciones más pro el clima. ¿Cuánto cuesta? Es la gran pregunta. Mucho dinero. Por ahí hay datos y no los tengo presentes, no me atrevo a dar una cifra, pero toda la obra pública que hoy tenga que contemplar, por ejemplo, el tema de la adaptación al cambio climático es mucho más cara. Por ejemplo, la carretera Bogotá, la carretera Barranquilla-Santa Marta, que ha estado tratando de comer el mar en el aumento del nivel del mar. Pues lo que hay que hacer es elevar la carretera. ¿Mucho más costosa? Sí, por supuesto, pero hay que pagarla, porque si se hace con relleno, se causa un daño ambiental terrible. Si se hace de otra manera que no sea elevando la posibilidad de que el mar pase por debajo, pues la carretera va a seguir deteriorándose y es una de las principales de comunicación de la costa Caribe. Y como eso, pues todo lo que signifique involucrar, digamos, soluciones de ingeniería, de arquitectura, todo deberá costar un poco más. Probablemente por otro lado se generarán ahorros de energía, ahorros en los materiales, es decir,
La ciencia y la tecnología aquí serán fundamentales para poder desarrollar las alternativas que se requieren. Ciencia, tecnología e innovación pueden ser la salvación de la humanidad. Usar la inteligencia. Julia, hay una serie de comentarios de que estás muy bien preparada, que qué excelente presentación, salieron en el chat, están para todos. Algunos han prometido su voto si votas por algún partido, otros han prometido que votan independientemente de cuál partido. No quiero entrar en esos detalles, sé que tienes un minuto más antes de poderte ir. Quería pedirles a mí, y nos quedaremos aquí comentando. Y lo que te puedo ofrecer es que apenas termine la reunión, nosotros nos vamos a quedar haciendo comentarios sobre lo que nos presentaste. Sé que te tienes que ir y te mando el video de esta reunión para que puedas subir si hay comentarios favorables o desfavorables o sugerencias. Pero estoy en el tiempo que te prometí que te iba a liberar. Si tienes unos minutos más o quieres decir unas palabras, en nombre de mi grupo, quería agradecerte, felicitarte, agradecer a Vicente por haber tenido esa gran idea de invitarte y saber que tienes unos aliados en nosotros, en todo lo que estás haciendo. Y si te dejo para tus palabras y después nos quedamos como grupo. Adelante, Julia. Muchas gracias, pues desafortunadamente me quedaría feliz con ustedes, pues está esta invitación de la Universidad Distrital con un panel de candidatos, entonces me aceptaron que entrara tarde, pero no puedo faltar. Convéncelos. La familia Heredia quiere hablar. Jaime Heredia, adelante, Jaime. Es una pequeña pregunta, Julia. ¿Tú de casualidad conoces a Ángela Andrade? Claro, la quiero, la admiro profundamente. Con Ángela he trabajado muchísimo. Ella hoy es la presidenta de la Comisión Mundial de Ecosistemas en la UICN, es una experta global, respetada en el mundo entero y la quiero muchísimo. También era de mi colegio. Ella va a hacer una posible presentación. Jaime nos está consiguiendo que Ángela nos hable sobre el mismo tema también. Muchas gracias. Fantástico. Muchas gracias. Ángela sí es científica. Yo soy humilde abogada, que de lo que les hablé es de lo que he aprendido de todos estos años, un poco de política pública sin duda, pero Ángela sí es científica y ella les dará una charla magistral. Es además escritora de muchos libros de ciencia. Entonces, aquí sí que podrán escarbar con ella conocimiento calificado y me encantaría que me inviten a oír a Ángela. Definitivamente estarás invitada y será gracias por esa propaganda, Ángela, y entonces creo que vamos a tener una gran reunión. Julia, muchísimas gracias. En nombre de todo el grupo, un aplauso de todos mis compañeros y Muchas que tengas gracias a mucha ustedes. suerte y de parte mía tienes mi voto. Ay, qué maravilla. Pero es en Miami. No sé si puedo Bueno, hacerlo. entonces no puedes votar por mí, pero Muy bien. puedes votar por el nuevo liberalismo o puedes contarle a la gente en Bogotá que tengas conocida que pueden votar por mí. Está muy difícil, dice que necesito como 30.000 votos, piensen ustedes. No, vamos a conseguirlos. Muchas Dios mío. gracias, Julia. Muy Gracias amable. a ustedes, que tengan muy buena tarde. Un abrazo Gracias. cariñoso para la familia Alcalá, a Vicente, a Elsie, a Carlitos, si está por ahí. Un saludo muy cariñoso. Y a ustedes también muchísimo gusto de conocerlos a los que no conocía y que nos volvamos a reunir un día para hablar de parques, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias, Julia. Muy amable. Que estén muy bien. Chao. Bueno, ahora entonces, lo que primero que todo agradecerle a Vicente de nuevo por habernos propiciado toda esta información y la presentación de Julia. Quería abrir los micrófonos para ver si hay comentarios, si hay preguntas y de nuevo, sabiendo que esto se lo voy a mandar a Julia para que tenga la reacción de todos nosotros. De nuevo, si quisieran levantar la mano, electrónica o física, o si hay comentarios, veo mucha timidez en el grupo hoy. Reinaldo,
tú siempre rompes el hielo. Me lanzo al ruedo para romper el hielo. No, oye, francamente, asistir a una de estas sesiones sale uno con un entusiasmo por aprender, por la vida, o con optimismo por la lucha, por lo que hay que hacer, por lo que tenemos que pensar, por lo que tenemos que reflexionar, por lo que tenemos que contribuir, por lo que tenemos que dejar a nuestros nietos e hijos. Gracias, Vicente, y gracias a todos por conseguir estos excelentes expositores. Gracias, Reinaldo. Francamente, esta sí es una universidad, pero de la mejor calidad. Gracias, Reinaldo. A mí me dio personalmente mucho gusto saber que hay un político bien informado, bien comprometido, un especialista, no era política, y el saber que hay una persona que conoce también esa realidad tan difícil me anima a pensar que ojalá todos fueran en esa dirección. Ese es mi comentario personal. ¿Algún otro comentario? Yo quería preguntar, ¿sí? Yo de pronto quisiera decir simplemente que me parece interesante caer en cuenta que, aunque el problema es enorme y tiene que ver con todo el planeta y toda la especie, sin embargo, uno puede hacer algo personalmente, o sea, como contribuir personalmente en cosas que pueden redundar en mitigar las cosas. No solo en lo que uno puede hacer específicamente en su casa, etcétera, sino en difundir estas ideas y estos conocimientos para que haya ambiente de estas cosas y se pueda avanzar. Gracias, José Joaquín. Sí, me parece muy interesante. Humberto Sánchez levantó la mano y después Goyo. Adelante, Humberto. Bueno, yo les voy a compartir mis sentimientos después de oír esa charla, que es muy interesante, pero cuando uno le pintan todo lo que está aconteciendo, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, uno se siente aplastado e inerme. Entonces, me pareció una cosa interesante en esta conferencia fue el conjugar una presentación con una presentación también política, ¿no? Porque tuvimos una candidata que está buscando votos y me pareció interesante, pero me cuestioné. ¿Por qué? Porque la presentación toda está dedicada a Bogotá. Yo decía, bueno, si ella pasa a la Cámara, va a trabajar por su Bogotá y qué es lo que ella conoce. ¿Y qué nos queda a nosotros, los que tenemos alcaldes como nuestro querido alcalde Iván Ospina, ¿no? Un desastre completo. Entonces, la conclusión mía es que uno tiene que votar en su región por alguien de la región para que defienda la región allá en Bogotá, porque es muy difícil. Bogotá tiene muchísima peso y muchísima carga y me hace acordar el cuento que hablaban de un pastuso que llegó a Bogotá y que dijo que quería ir a los puentes de la 26 en aquel tiempo. ¿Por qué quiere ir a los puentes de la 26? Dice, porque yo quiero pisar allí donde está toda la plata de Pasto. Entonces, esa es la impresión que uno tiene de la capital. Y entonces yo termino invitándolos a cada uno de ustedes que vote por su propia región para que nos defendamos todos, colaboremos todos. Gracias, Humberto. Muchísimas gracias, Humberto. Goyo, después Jorge Luis y después Juan Laureano. Adelante, Goyo. Me encantó y yo creo que nos queda más de un tema de reflexión. Hay que poner el granito de arena, o sea, lo que uno haga una vez que se monte en la bicicleta y no use el carro, ya empezó a hacer algo bueno. Si ahorramos agua también, si manejamos las basuras, todo eso va a ser muy importante como contribución casera. Habrá otras cosas más de macro. Con respecto a lo que dice Humberto, pues sí, el sistema de las circunscripciones es por área, pero ella sí advirtió que había unos proyectos que eran a nivel nacional, o sea, que obviamente sale elegida por Bogotá, pero es nacional. Y un detallito es que yo no pude abrir el código QR, no sé si a usted les abrió. Yo no traté de abrirlo, pero sé que
entrando al site que ella nos quedó de mandar, se puede encender el código. Yo lo fotografié y voy a tratar de abrirlo, la fotografía, pero les informo. Gracias, Goyo. Jorge Luis, adelante. Bueno, sí, me parece de una excelente y creo que reafirmo lo que decía Jorge Humberto de que la mezcla de lo político con el tema me ha parecido realmente importante, ¿no? Todo es político ahora y creo que esa dimensión política a veces no la vemos. Yo quería comentar algo a nivel personal. Yo estuve en un proyecto metido aquí casi 3 años en la ciudad en la que vivo, en Huaraz. Es una ciudad pequeña de unos 200.000 habitantes, pero el problema de los residuos sólidos es absolutamente crucial. Es un botadero de basura de una ciudad de 200.000 habitantes de la sierra. Estuvimos tratando de trabajar con los políticos y 3 años y no lo logramos, incluso con apoyo de Canadá. Entonces, esto me produce una reflexión. Me parece, Darío, que este tema de lo medioambiental necesita un trabajo de muy largo plazo. Tuvimos la oportunidad de ir a ver justamente un tratamiento de residuos sólidos en la Columbia canadiense y era impresionante y nos dijeron, esto es un trabajo de 30 años. Entonces yo veo que este es un eje de la famosa universidad circular que debemos ver con determinada atención, porque la parte de sensibilización a la población es un trabajo donde yo creo que sí tenemos que involucrarnos nosotros y que es un trabajo a muy largo plazo. Y entonces yo relacioné, oyéndola a ella, que muchos temas de estos podrían ser manejados a nivel micro, si quieres, o a nivel familiar, o a nivel de barrio, en trabajos que podrían ser estimulados por la universidad circular, o como la queramos llamar, por la universidad elíptica, o como la queramos llamar, ¿no? Pero sí lo ligué con eso. Gracias, gracias Jorge Luis, muy amable. Lauro y después Vicente. Adelante, Laureano. Sí, en relación a lo que comentó Humberto, es una tragedia lo que se ve en los municipios medianos y pequeños del país, donde el sistema político tradicional arruina e imposibilita realmente el progreso, ¿no? Hablo particularmente de Córdoba. Voy mucho a un municipio de unos 15.000 habitantes porque mi señora es de allá y las tragedias son de unas dimensiones que realmente a veces lo desaniman a uno. Por ejemplo, el pueblo está prácticamente sobre un canal el pueblo está a unos 25 kilómetros de Lorica, que Lorica tiene el río Sinú grandísimo, y a 3 kilómetros del Sinú. Pero hablo de Lorica porque ese canal desemboca en una ciénaga. Ese canal sería una fuente de riqueza increíble porque la tierra es buenísima. Si hubiera riego y con muy poco dinero, los mismos políticos reconocen y prometen que con muy poco dinero se podría hacer la última limpieza del canal después como de 10 años, porque el canal se va calzando, lo cual genera que el agua no circule, lo cual genera que se inunde las tierras. La última limpieza fue hace 3 años antes de la pandemia. Y lo que hicieron fue, porque cuando se seca lo limpiaron y como la gente bota basura en las orillas del canal, agarraron toda la basura y la enterraron en el canal. Consecuentemente, el deterioro ambiental se multiplicó por no sé cuántas veces, porque lo que han hecho es convertir un canal en una cloaca sanitaria. Bueno, solamente para hablar de eso. Pero los contratos se van en contratos para gente que no trabaja, van y firman una vez a la semana, y en lugar de utilizar los contratos para el progreso del pueblo, por ejemplo, para limpiar el canal todos los años, para asegurar. Son unas cosas de un patetismo, son unas cosas de un nivel, y va uno investigando y llega uno a la conclusión que gran parte de los problemas vienen de la educación, realmente. La gran injusticia, el gran crimen, parafraseando un poco a Petro, que dice que la gran corrupción es la política, es la
las empresas que no pagan impuestos. La gran corrupción es el problema inequitativo en la educación, en que los niños de los estratos bajos y de las zonas rurales salen ya con una desventaja insuperable para toda la vida, en ventajas en nutrición y en desventajas en desarrollo intelectual. Entonces, lo que dice Humberto de los abismos que uno ve entre no sé si Bogotá o lo que conciben los políticos, pero la realidad es que si bien en los municipios son espantosas. Por ejemplo, no sé si hay tiempo y abusando de usted, hay un pueblo en Córdoba que se llama Sahagún. Sahagún llegó a tener 5 senadores. El ñoño Elías. Entonces, la compra de votos es una cosa que hay intermediarios. Eso ya salió con la prensa a raíz de la Merlano, que está en Venezuela y que acusó a todos estos señores. Pero hay ya intermediarios para la compra de votos. El dinero fluye a raudales. Los votos están en este momento en 100.000 pesos. Bueno, es decir, el panorama desde el municipio es otro universo que lo hace pensar a uno que mientras no se reformen las cosas a nivel de la educación y a nivel de los municipios va a ser muy lento. Perdón que quizá me disgregué un poco, pero oyendo a Humberto no pude dejar de comentar eso. Gracias, Lauro. Muchas gracias. Vicente, primero, antes de que hables, mil gracias por habernos facilitado la presentación de Julia. Evidentemente era importante que fuera antes de las elecciones. Están luchando por conseguir estas ideas y pienso que fue muy oportuno. Gracias, Vicente. Tienes la mano levantada, te doy la palabra. Adelante. Gracias, Darío. Bueno, la invitación fue promovida por mi señora Elsie, que como vieron, pues es muy conocida y colaboradora con Julia. Me acordé ahorita del dicho aquel del Club de Roma, que hay que pensar globalmente y actuar localmente. Con relación a la inquietud de Humberto, que yo también tenía, es si la representante a la Cámara trabaja por Bogotá o puede trabajar por todo el país, en el sentido de que desde la Cámara pues se pueden impulsar leyes y reglamentaciones que afecten a todo el país. Cuando yo cada semana saco dos bolsas de basura aquí en la vereda y me pongo a multiplicar y digo, bueno, si eso soy yo, aquí alrededor en la vereda, en el municipio, en el departamento, este tema de los residuos, de las basuras, es impresionante. Pero, repito, lo que uno puede hacer es muy poquito, pero el aspecto de la educación, el aspecto de la sensibilización en el tema ambiental es definitivo y está más en nuestro resorte, más que en la parte económica o política, todo el aspecto de educación ambiental. La ventaja que tiene Julia es que 17 años en parques nacionales naturales. ¿Cuántos parques hay? Son 59 parques nacionales naturales, pero hay otras muchas zonas protegidas que desafortunadamente están expuestas siempre a multitud de invasiones, de riesgos. Digo que la ventaja de Julia es que no va a ser solo Bogotá, sino que tiene ese conocimiento y ese reconocimiento también incluso internacional de aspectos de conservación y de restauración y de prevención para todo el país. De manera que pues yo me alegro mucho que hayamos podido tener esta presentación y seguiremos, como decía Jaime Heredia, pues profundizando con otras personas igual o más capacitadas. De manera que aquí estaremos. Listo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Gracias a ti.
Bueno, amigos, y si hubiera algún otro comentario, este es el momento de hacerlo. Quería ver si hay algo más y si no, entonces nos vamos. Quiero insistirles que para la próxima semana hay un tema particularmente interesante. Tenemos un conversatorio con Jean-Claude Bessudo, el presidente de Aviatur. Quiero explicarles, Jean-Claude es compañero mío del Liceo Francés, iba un año después que nuestro grupo, pero está en el grupo nuestro, y yo le oí una charla a otro grupo, al grupo de los compañeros del Liceo Francés, sobre su hacer empresa, su estilo de hacer empresa. Y creo que nadie puede negar que Aviatur es una empresa gigante, de un éxito tremendo. Y me pareció interesantísimo, y una de las cosas que Jean-Claude me dijo es: díganles a todos que pueden invitar a sus hijos, a sus familias, a personas, especialmente más jóvenes, no porque nosotros no podamos hacer nada, sino que puedan aprender de una manera diferente de hacer empresa. Y créanme que para mí, que llevo años metido en empresas, me pareció supremamente original y supremamente exitoso y diferente. Entonces, mi recomendación para que tengan libertad de invitar hijos, el link de la reunión, pueden hacerlo. Vamos a hacer una reunión abierta porque pienso que tiene una serie de valores que, en mi opinión, y ojalá lo puedan comprobar, son diferentes de cómo hacer empresa en el mundo hoy. Por eso la invitación para esa presentación de la semana entrante. Él nos ha regalado 1 hora y media, 2 horas. No hay ningún problema de tiempo con él y va a ser un conversatorio. No tiene una presentación. Él va probablemente a hacer una introducción y de ahí en adelante preguntas que todos, con la experiencia que tenemos, podemos aprender muchísimo de lo que nos cuente de su vida y de su empresa y de lo que hace en la empresa. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentarios? Nos vemos, señores. Un abrazo y muchísimas gracias de nuevo por su gentileza de estar aquí en la reunión. Gracias a todos, que estén muy bien. Vale. Chalo, gracias. Gracias, Chavales. gracias a todos. Gracias. Jaime, y ojalá te Feliz consiga tarde. Angelita, pues. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego. Muchas El día del gracias. libro. Laureano. Hoy es el día del libro. Felicitaciones a todos los lectores y los autores. Los libreros, los Día autores. Internacional del Libro. La tarde de escritores la tenemos el 7 de abril, Laureano. Prepárense. Qué bueno, qué bueno. Sí, Gracias. sí. Gracias, Bueno. gracias. Chao, chao. Chao.